Vamos a empezar esta parte del video explicando qué es el movimiento ondulatorio. Bueno, lo primero que debemos saber es que una onda es una excitación que se propaga a través del espacio o algún medio en función del tiempo. ¿Qué significa esto? Pues una onda se va a ver más o menos así y se va a propagar a través de un medio, en el caso de ondas mecánicas, y se puede propagar por gas, líquido o sólido. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Y para entender esto mejor, vamos a imaginar que tenemos agua, un cuerpo de agua, y le lanzas una piedrita en un lago. Entonces, donde cae tu piedra, se van a empezar a hacer ondas. Que vistas desde arriba van a ser pues redondas bidimensionales, y si lo ves de lado, donde cae la piedra, digamos que es aquí, va a ser esto. Y del mismo modo podemos imaginar una cuerda. Imaginemos que tú estás deteniendo una cuerda, es una mano, se supone, y la cuerda está atada a una pared o a lo que sea. Entonces, si tú agitas el brazo de este modo, va a ser una onda que se va propagando. Y eso es con lo que vamos a empezar para considerar todos los otros movimientos. Ahora vamos a seguir con la parte de osciladores acoplados. Un oscilador acoplado es el que tiene varios osciladores individuales en conjunto. Por ejemplo, imaginemos que estas son varillas y están todas interconectadas. Esta es la varilla que vamos a analizar, que le puse I. Tenemos una varilla I+1 y una varilla I-1, que son las que están al lado. Ahora, si yo muevo la varilla I hacia abajo, yo lo estoy empujando, y voy a hacer un ángulo de deflexión, y pues esto va a crear que va a hacer que si lo suelto, va a generar una fuerza restauradora en las varillas. Además, yo moviéndolo, va a generar que esta varilla haga una fuerza sobre todas las demás cuando yo lo suelte. Imaginemos que ahora lo estamos viendo de lado, y aquí vamos a tener que, bueno, este es nuestro punto I, y vamos a tener que, si yo lo desplazo, lo voy a desplazar con una distancia y después, cuando lo suelte, va a mover todos los otros. Estas son las varillas, los puntitos. Aquí va a estar Y, la distancia Y de I. Y bueno, aquí voy a tener un ángulo, y entonces por lo tanto aquí también lo voy a tener. Y va a haber una relación que va a decir que YI es igual a 1/2 de la longitud por el seno de θ I. Este es un medio porque porque la longitud de la varilla es acá y tiene como un punto de contacto aquí, y el ángulo que se va a formar va a ser desde la mitad, no de toda la varilla. Además, vamos a tener la fuerza restauradora, que bueno, va a ser más o menos como del resorte que ya habíamos visto. Vamos a tener que va a ser igual a menos. Y eso es nada más para esta de arriba, la segunda. Cuando tú tengas
estas dos otras varillas, la suma de estas dos te va a dar la fuerza que está actuando sobre la varilla I. Y vamos a tener entonces que la fuerza de recordemos primero que esta va a ser I menos 1 y este es I más 1. Entonces, ya que tienen su nomenclatura, pues vamos a decir que la fuerza de I menos 1 es igual a de I menos 1, y que la fuerza de va a ser igual. Lo que varió aquí fue el subíndice, que este es Y de la nomenclatura de y este es el de I menos 1. Y cuando las sumas y aplicas la ley de Newton, te va a dar que la masa por la aceleración de I es igual a K más 1 menos 2 de I más menos 1. Bueno, y para esto, además, tenemos que recordar cuál es la diferencia entre ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces voy a borrar esto de acá. Bueno, primero las ondas longitudinales. Son las que se propagan en la dirección que se mueven los osciladores. Es decir que si todos los osciladores se están moviendo en esta dirección y además mis osciladores individuales se están moviendo de lado a lado paralelamente al plano o en el mismo plano, voy a tener una onda longitudinal. En cambio, las ondas transversales son las que se van a propagar de manera perpendicular al movimiento de los osciladores. Es decir, que si todos mis osciladores se están moviendo en esta dirección, pues mis partículas individuales o mis osciladores individuales se van a mover de arriba para abajo. Y este es el caso de las varillas que teníamos aquí. Una onda longitudinal, por ejemplo, sería pues el sonido porque se comprime y descomprime, se comprime y se descomprime, viendo nada más un vector del sonido. Bueno, ahora vamos a hacer la descripción matemática de la onda, bueno, de las diferentes ondas. Y aquí primero tenemos unas gráficas que se supone que son de la misma onda. Nada más que en esta es una gráfica donde se muestra el periodo de la onda. Y en esta se muestra la longitud de onda. Para los casos que vimos al principio del curso, tenemos que la posición con respecto al tiempo, es decir, que la x va a ser 0, y la voy a poner aquí, x igual a 0, de omega t más el desplazamiento de fase phi.
hay que recordar entonces que la omega es igual a 2 pi por la frecuencia, o 2 pi sobre el periodo. El periodo tiene una relación con la frecuencia de 1 sobre la frecuencia. Sí, entonces la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles. El periodo es cuánto tiempo, es el tiempo que tarda en completar un ciclo. Y bueno, para obtener la fórmula que estamos utilizando actualmente, primero lo que tenemos que hacer es poner que x ya no es 0. Y por lo tanto, sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Si despejamos eso, vamos a tener que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces eso lo podemos sustituir en la ecuación que ya teníamos. Entonces, y, a función de x y t va a ser igual a de omega por t menos x sobre b más phi. Y aquí podemos hacer más sustituciones. Lo que voy a sustituir es omega y lo voy a sustituir como 2pi por la frecuencia. Y sí, entonces voy a tener que bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es sustituir la velocidad, porque sabemos que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces si lo sustituyo va a quedar que ok, entonces tenemos esta fórmula. Y si nos damos cuenta, la frecuencia aquí se va a eliminar. Y entonces tenemos que recordar dos cosas importantes. La primera es que tenemos el número de onda kappa, que es igual a 2pi sobre lambda, que es lo que tenemos aquí. Y ya sustituimos eso ahí y voy a volver a sustituir omega. Entonces nos va a quedar que y en función de x y t va a ser igual a seno de omega t menos k por x más phi. Y nada más como otro dato, la omega lo que te indica es el número de oscilaciones en cada intervalo de 2 pi segundos. Y la capa es muy similar. Sin embargo, en vez de indicar el número de oscilaciones, te va a indicar el número de longitudes de onda que caben en 2 pi metros. Ahora vamos a ver ondas en espacios bidimensionales y tridimensionales. Y voy a empezar con un ejemplo.
¿Se acuerdan del principio del video que les había dicho que si tú lanzas una piedrita a un lago, se empiezan a hacer ondas? Pues estas ondas son bidimensionales, es decir, que se mueven en dos planos. Pero también tenemos el ejemplo de, por ejemplo, un foco que también saca ondas, pero en 3 dimensiones. Las ondas que vamos a ver para esto son ondas esféricas, ondas planas, ondas de superficie y ondas sísmicas. Voy a empezar con las ondas esféricas. Y estas ondas son las que se extienden en círculos concéntricos. Por ejemplo, el foco. Imaginemos que tenemos un foco aquí. Y están saliendo ondas en estas direcciones. En esta dirección, obviamente hacia nosotros también. Y todas se propagan del mismo modo. Y todas obviamente en esta dirección. Las ondas esféricas también tienen una fórmula que es psi, la letra griega psi, en función del vector de posición t implica r seno de t más i. Bueno, esta fórmula aplica cuando la amplitud es constante. Además, r es el vector de posición. La r de aquí es el valor absoluto del vector de posición, es decir, y además hay otra fórmula cuando la amplitud no es constante. Para estos efectos se utiliza una dependencia que tiene la amplitud de r, que va a ser una constante c entre r, y se reescribe como psi en función del vector de posición y de t es igual a c entre r por el seno de k por r menos omega t más g. Bueno, y después lo voy a borrar. Después vamos a tener las ondas planas. Para esto les voy diciendo, voy a utilizar un ejemplo. La luz que proviene del Sol y llega a la Tierra, pues en realidad como tal no es plana, pero se considera como tal porque a nosotros, los observadores, como la Tierra es muy grande, y hay que recordar que cuando una circunferencia es muy grande, cada cachito se empieza a ver como una línea conforme se acerca al infinito. Por eso lo consideramos como si fuera plano, aunque en realidad no lo sea. Y esto se usa cuando las ondas están muy lejos de la fuente, como la luz que proviene del Sol y que llega a la Tierra. Entonces tenemos las ondas planas. Como ya les di ese ejemplo, les voy a dar la fórmula, que es psi en función igual del vector de posición y del tiempo, va a ser igual a seno y aquí pues esto se parece a lo que ya teníamos, y pues el eje por donde viene es
se toma como eje X el que es perpendicular al plano de la onda. Entonces, si está llegando la luz del sol a nosotros, se va a tomar la onda en este sentido. ¿Sí? Después tenemos las ondas de superficie. Ay. Así se el ejemplo clave para las ondas de superficie son los tsunamis. En los tsunamis lo que ocurre es que el agua se mueve de abajo para arriba conforme se mueven las placas tectónicas de la Tierra. Y en este caso, aunque se mueva en ese sentido, no se pueden utilizar como si fueran, no se pueden medir como si fueran unas esféricas, porque en el mar tendríamos una aproximación de que la longitud de la onda va a ser alrededor de 1000 kilómetros, mientras que la profundidad va a ser aproximadamente de 4 kilómetros. Sin embargo, la velocidad de la onda va a variar conforme a la profundidad del agua. Y la fórmula de esto va a ser la velocidad superficial va a ser igual a la raíz de G por D, donde G es la gravedad y D es la profundidad del mar. Entonces, si lo vemos de este modo, la velocidad va a disminuir conforme va subiendo el agua. Y tenemos también por último, las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas tienen dos tipos de ondas. Las ondas S y las ondas P. Las ondas P o primarias se llaman de compresión, y las S, que se les llama secundarias, son transversales. Las primarias se pueden mover a través de sólidos y de líquidos, mientras que las secundarias solo pueden atravesar por los sólidos. Entonces, sabiendo que la Tierra tiene un núcleo fundido, se sabe que las ondas primarias pueden atravesar toda la Tierra, mientras que las secundarias no, porque no pueden pasar por la parte líquida del núcleo de la Tierra. Vamos a ver ahora la energía, potencia y la intensidad de ondas. Y voy a empezar con la energía. La fórmula para la energía es 1 medio de m por omega cuadrado por la amplitud con dependencia radial al cuadrado. De esta fórmula podemos sustituir diferentes valores. Por ejemplo, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, y por lo tanto eso lo podemos sustituir igual a 1 medio. Eso a su vez se puede sustituir con que el volumen va a ser igual a el área transversal por la longitud. Entonces tendremos que ser igual a 1 medio de voy a escribir la A con un subíndice
a su vez, la L puede ser sustituida por, como ya sabemos, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, nuestra L va a ser la velocidad por el tiempo. Y lo sustituimos. E igual a de la densidad por la área transversal por omega cuadrado de A. Esos son los despejes que podemos hacer. Esta última nos sirve para la potencia. La potencia se define como la cantidad de energía en cierto tiempo, la cantidad de energía aplicada en un cierto tiempo. Y como tal, entonces podemos sustituir la energía de esta fórmula, y aquí hay que ver que va a ser entre t, y aquí hay una t, entonces se van a eliminar, pero los voy a escribir de todos modos. Entonces se ve claramente que se van a eliminar las t, y nos va a quedar que la potencia es igual a 1/2 pues el área transversal y pues vamos a la intensidad de ondas, que se define como la potencia irradiada por una unidad de área de sección transversal. Es decir que la intensidad va a ser la potencia en un área de sección transversal. Y podemos de nuevo tomar esta fórmula y sustituirla aquí. Vamos a tener 1/2 de rho por la área transversal por d por omega cuadrada a por r, función de r, y eso entre el área transversal. Y de nuevo se ve que las áreas se van a eliminar, y nos queda que la intensidad es igual a 1/2 de omega cuadrada por a la función radial. Algo que es importante notar es que cuando, pongamos un caso en el cual tenemos unos cuadritos que nos van a marcar la intensidad. Entonces, imaginemos que nuestra R va a ser igual a I. Entonces, si nuestra R aquí, vamos a tener 2R y 3R, la intensidad va a ir disminuyendo. Entonces, la intensidad en 2R va a ser 1/4 de lo que era. Va a ser 1/4 de I. Y conforme va aumentando el área, la intensidad, por ejemplo aquí, va a ser 1/2 de I. Es decir que la intensidad depende de la distancia de la fuente. Si la fuente es aquí, vamos ahora a ver la superposición e interferencia de ondas. Bueno, cuando dos ondas aparecen de manera simultánea en un punto, se va a dar la superposición.
y el desplazamiento va a ser la suma pues, de todos los... El desplazamiento de la onda va a ser la suma de los desplazamientos de las otras ondas. Y estas ondas van a tener una propiedad lineal. Ahora, esto significa que la onda que vamos a tener resultante va a ser igual a la suma de los desplazamientos, es decir, y1 más y2 bueno, este principio es de superposición. Para esto hay que recordar que las dos ondas pueden penetrar a la otra sin cambiar la amplitud ni la frecuencia, ni la rapidez ni dirección. Después tenemos la interferencia. La interferencia ocurre cuando dos ondas se atraviesan y se van a sumar sus desplazamientos. Aquí se suman sus posiciones y aquí se van a sumar sus desplazamientos. Entonces, voy a tener que la resultante va a ser igual a bueno, aquí nada más no le puse nada más de desfase porque lo estoy tomando como si estuviera en cero. Y pues la suma utilizando identidades nos va a dar y esto es cuando hay interferencia constructiva, porque hay interferencia constructiva y hay interferencia destructiva. Si yo cambio el argumento de una de las funciones o de las ecuaciones de la onda, voy a tener pues la función negativa. Es decir que, por ejemplo, si yo pongo el seno de un ángulo que ya existía más pi, me va a dar menos el seno del ángulo, igual con coseno. Y entonces si yo lo meto a esta ecuación y lo sumo, me van a dar una interferencia destructiva. Es decir que cuando yo la sume, me va a dar 0. Vamos a ver ahora ondas estacionarias y resonancia. Bueno, en ondas hay un tipo de superposición especial en el cual de las dos ecuaciones y1 y y2 que vimos en la parte anterior, lo único que va a cambiar es el signo de la omega, es decir que se van a estar moviendo en direcciones opuestas. Y cuando haces la suma, y esto va a ser igual a aquí se va a utilizar una identidad y con la identidad se va a llegar a la nueva ecuación que va a ser 2a entonces el resultado es una onda con nodos donde la posición y va a ser 0
Y a esto, bueno, va a tener un aspecto más o menos similar. Estos son los nodos. Y a esto es a lo que se le conoce como onda estacionaria. En la práctica lo que se puede hacer es utilizar una cuerda y un motor y una cuerda. Al hacer esto, pues se va a ver una onda de este tipo. Y cuando tenemos una cuerda, lo que podemos hacer es aumentar o disminuir la frecuencia. Pero esto se tiene que hacer con ciertos intervalos bien delimitados. Por ejemplo, en la música tenemos que un Do está a 256 Hz. Y para que entre en la siguiente frecuencia resonante, tiene que ser el doble de la frecuencia, que son 502 Hz. Y bueno, entonces vamos a tener, voy a dibujar aquí 3 casos. Y los 3 van a ser de ondas estacionarias. En el primero voy a tener una onda de este tipo, que va a tener un nodo o un antinodo, es decir, como la crestita. Entonces esta va a ser un nodo o antinodo. Después, si yo aumento la frecuencia al doble, voy a tener otra onda estacionaria que se va a dividir en dos. Si yo aumento la frecuencia de nuevo, voy a tener una onda que se divide en 3 lugares. O voy a tener 2 modos y 3 modos. Ahora, esta va a ser la longitud de L. Y aquí al aumentarlo, pues yo estoy diciendo que el nodo va a estar a 1/2 de L y que aquí va a estar a 1/3 de L y aquí a 2/3 de L. Además, bueno, estos tienen que ser, los múltiplos para los modos tienen que ser números enteros. Entonces, para una onda estacionaria se tienen las siguientes fórmulas. Por lambda sub índice n va a ser igual a L, donde n tiene que ser un número entero, 1, 2, 3, etc. Si resolvemos la ecuación para lambda, vamos a tener que lambda sub índice n es igual a 2L sobre 2. Igualmente, donde n tiene que ser igual a 1, 2 o 3 o cualquier número entero. Bueno, aquí la n que puse en el lambda indica el armónico. Y entonces, para el primer armónico, el primer armónico, es decir, n igual a 1, lo escribe aquí, se va a llamar la frecuencia fundamental. Y después del primero, el 2, el 3 va a ser el segundo armónico, el tercer armónico, y así sucesivamente. Además, vamos a tener que para encontrar las frecuencias resonantes, voy a tener que, primero, la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, la velocidad de lambda. Y entonces la frecuencia va a ser la de espejo, y va a ser la velocidad entre lambda n. Después
dar 2 por la velocidad, n por la velocidad entre 2n. Igualmente cuando n es un número entero y además sabemos que la velocidad es igual a la fuerza entre la densidad lineal. Y eso lo vamos a sustituir acá. Y obtenemos que la frecuencia va a ser igual a n por la raíz de f entre 4l cuadrada por μ. Aquí lo único que cambió de acá a acá, bueno, además de que sustituí, es que metí el 2 y la n al cuadrado a la raíz. Para terminar con el video, les voy a hablar tantito sobre la investigación que hay sobre ondas. Bueno, actualmente los ingenieros utilizan, bueno, más bien buscan maneras de utilizar microondas y pasarlos a través de diferentes geometrías utilizando métodos computacionales. Lo que esto permite es que los físicos puedan medir el caos cuántico con microondas. También, a partir de todo lo que vimos, surgieron teorías como la teoría de cuerdas. Además, gracias a Einstein, se empezó la búsqueda de ondas gravitacionales, que se acaba de comprobar en LIGO. Y lo que el LIGO hace es lo que el LIGO tiene son unos túneles muy largos de kilómetros de distancia, y estos tienen como espejos reflejantes. Lo que esto hace es que LIGO recibe luz, y cuando interfiere una onda gravitacional se ve hay una distorsión del espacio, y por lo tanto, como hay una distorsión del espacio, la luz tarda más tiempo de llegar para que llegue del punto más lejano al centro de contraste del LIGO. Y esto se hace con interferencia de ondas luminosas.